Bien, ahora estamos, pues, como lo anunciamos, con el ingeniero Gonzalo García, egresado de la UNI, también decano nacional. ¿En qué periodo, Gonzalo? 1986. Bastante tiempo ya, ¿no es Sí. cierto? Eso significa que te permite seguir analizando el desarrollo de la ingeniería en el Perú. ¿Y cómo ves desde tu decanato hasta ahora, cómo ves la ingeniería avanza, se ha estancado? Porque los indicadores nos señalan que en competitividad hemos bajado tremendamente. La ingeniería no ha hecho entonces su trabajo. Bueno, la ingeniería tiene varios ámbitos de crecimiento, tanto cuantitativo, por el número de escuelas de ingenieros que hoy día tenemos en el Perú, pero al mismo tiempo una dificultad en términos cualitativos, de qué calidad son esos estudios y esos desarrollos. Así que yo creo que con visión optimista, mirando hacia adelante, la ingeniería tiene un gran potencial y sigue siendo una fuerza indispensable para la ciencia, la tecnología, la innovación, pero tiene retos al frente muy grandes, especialmente en materia de calidad de la ingeniería. O sea, la competitividad efectivamente tiene que ver con la calidad, porque si tú tienes, eh, por ejemplo, en Chimbote, que hemos ido a visitar en este tema tan convulsionado que tú conoces bien, he ido ahí so pena, corriendo el riesgo que me... ¿no? Este gobierno regional de Ancash, dije, increíblemente, tiene un politécnico que es el ícono mayor en Ancash, de la técnica, que está trabajando con máquinas de los años 50. ¿Cómo tú puedes enseñar técnica e ingeniería? Porque también hay algunas universidades que enseñan con máquinas del siglo pasado. Sí, y de procesos que son además del siglo antepasado, porque ya tenemos esa circunstancia. Mira, el Perú carece de un plan de transformación productiva. Quiere decir, no tiene horizonte en materia de lo que requiere en energía, en ingeniería, en educación, que son factores constituyentes de la oferta de los procesos. Tampoco tiene una política de estímulo a la demanda productiva que genere que seamos un país competitivo en términos modernos. Quiere decir, no somos un país de robótica, no somos un país que usa las nanotecnologías, que no está presente en el territorio de las ciencias de la O información. sea, esta demanda que tú demandas, valga la redundancia, tendría que venir de qué, de la empresa, de la sociedad, del De los gobierno. mercados, de la actividad privada y de la demanda del Estado. Quiere decir, un proceso de transformación productiva requiere oferta, mejoras en términos de los principales sectores productivos, especialmente, por ejemplo, la automática, el uso de las energías modernas y más desarrolladas, pero por mismo camino, un camino de estímulo a la demanda. Quiere Mira, decir, alguien tiene que pedir por esos ejemplo, yo te pongo un productos. ejemplo así, concretísimo. Un amigo mío se le perdió una cámara fotográfica en un lugar de Frankfurt ¿Ya? y dije, perdí cámara. Le pasó la voz a un amigo quejándose y él le encontró la cámara. ¿Cómo fue? Que hay, valga la redundancia, hay cámaras por todo lado tomando imágenes y este amigo le dijo, ¿por dónde te fuiste? Por acá, por allá, sacó su cálculo, se conectó con las cámaras de vigilancia y ubicó al ladrón. Eso acá en el Perú no tenemos. O sea, un X y Z instantáneo casi, ¿no es cierto? De localización. Una maravilla. Esas habría que seleccionar y en el terreno educativo es muy importante y el esfuerzo que hacen ustedes en ESI y en general en el desarrollo científico en las distintas actividades es definir cuáles son los sectores que nos interesan para que la inversión privada, la inversión pública, el esfuerzo del conocimiento, la gestión vinculada a la relación internacional, vuelque sus esfuerzos. Yo creo que, por ejemplo, un país como el nuestro, que tiene inmensos recursos hidroenergéticos, debería tener un liderazgo específico en materia de electricidad, no solamente regional, sino a nivel sudamericano. Tenemos áreas donde podemos... Podríamos vender energía a todos los y países, tecnología. además. Por ejemplo, aquí se manda a reparar turbinas, desde Brasil vienen para reparaciones aquí en el Perú por razón de costo, pero evidentemente mucho más interesante sería fabricarlas. Eso, mira, Gonzalo, te interrumpo para decir lo siguiente, ¿no? Yo escucho mucho, tú también, dice, el Perú es un país minero. El Perú es un país hidroeléctrico. ¿Por qué? Porque tenemos minas y porque Claro. tenemos caídas. Le digo, no, un momentito.
nosotros somos un país de minerales y un país de caídas, pero no hidroeléctricos ni mineros, porque la minería significa tecnología y casi siempre esa se compra del exterior. Con mis alumnos del posgrado de ingeniería en la UNI, estuvimos ayer justamente examinando los coeficientes de importaciones de equipos y maquinarias que sirven a la minería en el Perú. Entonces tenemos una situación paradojal. Exportamos rocas, piedras, concentrados e importamos equipos, máquinas, palas, retros, exactamente. Entonces aquí entregamos por un lado, ¿no es cierto?, umbrales mínimos de desarrollo tecnológico, que es el producto final, que es una roca de hierro o de oro, etcétera, y por otro lado importamos largos procesos de producción articulada, ensamblada, de partes y piezas, de activos industriales, ¿no es cierto?, que se vuelven camiones, palas, excavadoras, retroexcavadoras, y en la industria química traemos también productos que podríamos fabricarlos acá, pero que nosotros exportamos el insumo principal y nos devuelven productos químicos. Pero siempre te dicen pues que es más barato traer. Siempre será, con esa lógica, no habría Corea del Sur, no existiría China, no habría los grandes países industriales de hoy, porque siempre pudo haber sido más barato en su momento traer que producir. Quiere decir que hay que tener una definición en materia de una política de oferta. Hay que sacrificar un poco la rentabilidad inmediata. Si tú traes esos flujos de utilidades y los descuentas por la tasa de retorno, vas a encontrar que finalmente no es una inversión perdida, es una inversión al contrario, que requiere plazos que en este momento podemos tener porque hay una capacidad financiera tanto pública como privada estupenda. Vivimos un país en que tiene en este momento, aquí y ahora, capacidades financieras. Emitimos bonos, papeles en el exterior, papeles en los mercados internos, no hay restricción financiera. Por tanto, la capacidad es de hacer ingeniería, de hacer cosas, como tú lo has dicho, útiles para que la gente se beneficie con su empleo. Entonces, esto requiere efectivamente pues una decisión política central. Ahora, pero mira, la ciencia y la tecnología pues tienen niveles de desarrollo, ¿no? Sí. Cuando vamos por la caminata por la ciencia que hacemos todos los 1 de mayo, y te invito el próximo año para que tú observes eso, subimos de 1000 metros a 4000. Y a lo largo del trayecto, que dura 7 horas, hay veces, vemos que hay gente que todavía está trabajando como el siglo XVI, con cosas del siglo XVI, y llegas a 4000, hay antenas de comunicación del siglo XXI. Y entre los dos tienes a los mineros informales que están un poco erosionando el suelo, ya no las chacras se convierten en pozas. ¿Eso qué significa? Que ni siquiera somos capaces de aplicar una ingeniería básica para salir de este tema. Sí, sin duda. Hicimos una experiencia en Huancavelica. No se necesita pues grandes desarrollos tecnológicos para eso. Entre la chaquitaclia, digamos, y una pala que podamos mecanizar, es simplemente una aplicación de un proceso de ingeniería. Hay lo que se llama la selección de técnicas. Hay países, la India, Bangladesh, el Perú entre ellos, que tienen un conjunto de técnicas que viven simultáneamente. El ejemplo, medio de transporte. Tenemos el metropolitano, el metro y la combi, pero también tenemos el transporte en una mototaxi. Y si uno va a provincias, uno camina en los motolineales, cuesta 50 centavos en Piura, y más abajo todavía hay quien te jala a pie. ¿No es cierto? Uno va a Iquitos y uno puede ser jalado durante unas cuadras por alguien que te jala, te lleva. Entonces es un conjunto de técnicas para un producto principal que es el transporte, ¿no es cierto? Esa característica de país que tiene múltiples técnicas requiere un tratamiento que definitivamente... Eso me hace recordar que ayer, yendo de la Plaza 2 de Mayo a la UNI, pues... hay muchas filas de carros, columna de carros. Me sorprendió ver a un señor en medio de todos los carros que avanzaba con un saco y una pequeña carretilla, digamos, increíblemente. O sea, yo decía eso, más barato me saldría ponerlo en un taxi. Hay pues una convivencia de tecnología. Eso se llama heterogeneidad estructural en materia de técnicas, pero no solamente en eso, sino cómo viven los peruanos.
Hay quienes viven en el siglo XXI en términos de vivienda, características técnicas de la vivienda, y otros que viven en el siglo XVII. La UNI acaba de terminar hace no mucho un proyecto estupendo para la sierra peruana en materia de vivienda saludable, ¿no? Que genera condiciones de calor, digamos así, para los que viven dentro de una morada que de otro modo sería pues congelada prácticamente. O cuando vemos la situación de Puno, encontramos que hay soluciones de ingeniería para evitar que eso se produzca, y eso se está haciendo en el Perú. Pero entonces, así como hay diversidad en la oferta, hay diversidad también en los distintos modos de consumir de los peruanos. Entonces, ¿cuál es el estímulo? Empezar por el que es más desigual, el que necesita más y más rápido y más urgente. Entonces, es una decisión política. Ahora bien, pero antes de gobierno y de Estado. entrar a la política, que ahí te vamos a preguntar al final, ¿qué harías si fueses ministro poderoso? ¿No? Este asunto de las viviendas económicas nos interesa porque la productora de este programa, Verónica Collin, que acá está escuchándonos, dice, yo no iría a la sierra si no se coloca una casa con temperatura, con internet, etcétera, etcétera. Efectivamente, ¿es tan difícil colocar estas facilidades en la sierra? No. En el caso de Huancavelica, en Prodeco, que es un proyecto de desarrollo comunitario, hay un proyecto integrado que se llama Vivienda Saludable, que tiene, por ejemplo, cambio de piso, porque gran parte del piso es de tierra, y cambio de paredes, revestimientos intermedios con placas que permiten aislamiento térmico, uso de energías solares para, por ejemplo, tener termas arriba, también el agua tibia o medio tibia para lavar cosas en ciertas horas, también cambio la cocina se tiene que volver una cocina saludable, en los cuales hay que rediseñar, ¿cierto?, las chimeneas de salida de los gases de la cocina, uso del calor residual para, por ejemplo, crianza de cuyes o animales menores, pero en recintos de corrales. Hay también instrumentación para conectar antenas, de manera de tener señal en ciertas horas, utilizando simplemente la cota de las montañas, colocando en piso alto una antena que luego rebota en los pisos medianos y bajos. Quiere decir, hay una serie de pequeñas y medianas técnicas que, utilizadas de modo concentrado, han resuelto, no hablo en abstracto, han resuelto en varias ciudades menores de Huancavelica problemas de esta naturaleza, y luego ponerle un color. Y se juntaron los vecinos y comenzaron a pintar. No solamente es un problema de pintura, que es muy bonito, de distintos colores, sino que al pintar una serie de bichos, chirimachas y otros, al haber un aislamiento químico, que eso es una pintura, ya no encontraban recintos para guarecerse y crear la enfermedad en el momento del calor o diferencial de temperaturas. Entonces, la ingeniería tiene respuestas para esos problemas del país. Debería tener respuestas también con un pequeño auto, como hicieron los hindúes, ¿no es cierto?, que ahora hemos traído los ticos al Perú, pero eso es una tecnología que obviamente en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UNI hace rato que éramos y somos capaces de producir ese tipo de bienes. Quiere decir, es impulsar oferta con nuevas y antiguas tecnologías modernizadas y generar, y es lo más importante, demanda de consumo de la gente que atiende ahora necesidades muy premiosas, muy urgentes. Comenzar por esa demanda. Ahí tiene un rol el Estado, el gobierno, pero sobre todo la responsabilidad social de la inversión privada, porque ahí está la fuerza de trabajo que hará posible en el futuro inmediato y más largo las capacidades de producción que el país requiere. Muy bien, amigos, nosotros estamos más o menos en esa línea. Es decir, cuando hablamos de ciencia y tecnología, obviamente estamos pensando también en las investigaciones de punta que de repente nos dan un invento maravilloso y vendemos pues productos únicos, extraordinarios, pero también nos referimos al uso de la ciencia y la tecnología ya conocida y que podrían, en forma simple, elevar tremendamente el nivel de vida de los peruanos. Regresamos, amigos, vamos a tener una llamada, creo, del público antes de la pausa, por favor, nombre y lugar de donde llama. Buenos días, Armando Cadero Miranda desde Sao Paulo, Brasil. Buenos días, doctor Montoya. Buenos días, distinguido ingeniero, ex decano de la Universidad de Ingeniería. Buenos días, caramba, nosotros estamos muy emocionados de recibir su llamada ahí, que están en plena fiebre de fútbol, y Cadero, pues el ingeniero Cadero está más bien con fiebre de ciencia. ¿Cuál es su pregunta, amigo? Bueno, estaba escuchando atentamente la exposición de ustedes dos.
Y realmente mi opinión es la siguiente: yo trabajé en Perú investigación y desarrollo en electrónica de potencia justo del año 85 al año 89. Yo egresé de la Universidad de San Marcos de electrónica del 85. Y existía investigación y desarrollo en el Perú en electrónica de potencia. Nosotros hacíamos los inversores para los apagones. En el año 90 hubo una política de que se liberó las importaciones y prácticamente los departamentos de investigación y desarrollo se cerraron. Yo tuve que emigrar al Brasil a seguir un posgrado y continuar en mi labor. Ya tengo más de 20 años de investigación y desarrollo en electrónica de potencia en la industria privada. Entonces, en resumen, pienso de que, como usted expresó, es una decisión política. No se puede renunciar a la investigación en la industria privada, y es una obligación del Estado y la empresa, porque un país vivir solamente de servicios no tiene mucho futuro. Me preocupa la ingeniería, ¿dónde van a aplicar los ingenieros de la nueva generación? Esa sería mi inquietud, porque aquí en Brasil la empresa privada, el gobierno tienen una estrategia ya que comenzó en el año 1950 y claro que existe la globalización, mas todavía se fabrica y se diseña y se proyecta, porque si no, no se tiene futuro. Muchas gracias, ingeniero Cavero, muchas gracias por su intervención extraordinaria. Sobre este tema regresamos, que ya la pausa está obligatoria ahora. Gracias, amigos, por seguir con nosotros en este encuentro con la ciencia. Estamos conversando con el ingeniero Gonzalo García, ex decano nacional del Colegio de Ingenieros. Gonzalo, mira, el ingeniero Cavero de Brasil nos dice una cosa muy importante. Nos ha hecho recordar que en los años 90, por ejemplo, en el INGEMET, vecino al IPEN, se dijo, bueno, vamos a cerrar los laboratorios de metalurgia, vamos a dedicarnos solamente a ver dónde hay oro para entregar la información a las empresas privadas. En ese periodo se cerró la parte de investigación industrial del ITINTEC. Yo fui presidente de la Comisión de Transferencia. Bueno, mi recomendación fue dar más impulso a la investigación industrial, y luego me dijeron muchas gracias por sus ideas, son extraordinarias, pero la política es cerrar más bien los laboratorios y de hacer cosas que tienen que ver con normas. Di la mano, agradecí por la confianza y me pasé inmediatamente a la oposición. O sea, la política del Estado es fundamental para saber qué hacer, y finalmente las consecuencias, vemos, son trágicas. Bajamos en producción tecnológica. ¿Cómo tú harías si tuvieses el poder del Estado para cambiar las cosas? En el pasado, para conquistar un país, lo primero que hacían los conquistadores era extraer a la élite intelectual y llevársela al país de origen y usarla luego, como en algunos países como la India, sus mandantes. Yo creo que esto es lo que se quiso hacer en el Perú en los años 90. Expropiar la capacidad de pensar, que es investigar, que es conocer, que es gestionar el conocimiento, destruyendo los institutos, las universidades y los grupos de estudio e investigación que, digamos, con dificultad y no siempre con éxito, pero que existían después de muchos años de desarrollo tecnológico y científico del Perú. Yo creo que hay una tarea que es del Estado de construir una infraestructura, pero pensando no en las viejas y antiguas tecnologías y problemas, sino en los nuevos y lo del futuro y el reto que viene. Yo celebro, por ejemplo, la creación de estos esfuerzos en robótica. Hay un grupo de talentos, de muchachos peruanos que compiten a nivel internacional fabricando robots, y espero que de aquí a unos años, con los drones y con otros mecanismos parecidos, tengamos una industria mecatrónica con grandes posibilidades de desarrollo y aplicación industrial. Creo que la automática, vamos a pensar, cuando uno llega frente a un vidrio y de repente el vidrio se abre, es porque hay un mecanismo, un autómata que está utilizando para la construcción civil miles de edificios, casas, etcétera, sistemas automáticos. Pero hay otras aplicaciones, sin duda, las autómatas, que es muy importante. La industria química, si somos un país, como acabamos de discutir, de gas, es lo más tonto del mundo quemar el gas. Habría que utilizar el etano para productos petroquímicos que terminen en una cadena que se llama los polímeros. Y esos polímeros son, vamos a llamarlo a la casa, son las sillas de plástico de las casas. Eso es un polímero, finalmente. Entonces, los usos y potencialidades de desarrollo
hacia el futuro están sobre la base de institutos de investigación, centros de investigación que deben además gestionarse de un modo distinto al pasado. Yo celebro la iniciativa que alguna vez te escuché con detalle modesto, de formularlo esto como una preocupación que esté en el Consejo de Ministros, que esté en la agenda cotidiana de los que hacen políticas, que sea un dato inscrito en todo tipo de decisión pública. Quiere decir, la ciencia por un lado, el desarrollo tecnológico, la innovación y los circuitos de información que requieren deben estar en la agenda de un país moderno. Esta es una decisión política que tiene un sustrato previo. Debemos difundir y ganar un consenso político de la población en el sentido que no basta para un país como el nuestro saber trabajar como trabajan los peruanos como fierro, bien conocido a nivel mundial, pero además darle calidad a ese trabajo mediante el aprendizaje de la ciencia, la tecnología y la innovación. Requiere una nueva generación de dirigentes técnico-políticos, requiere el acceso al poder de estos grupos nuevos, y yo creo que la tarea un poco magisterial hacia el futuro, los que estamos y hemos vivido largos procesos con diversas crisis, es formar y abrir cancha para que estos jóvenes, estas nuevas generaciones, avancen en esa dirección, conociendo las experiencias del pasado, de nuestras frustraciones también, y ver las posibilidades que nos esperan en el mundo nuevo, que es el mundo que todos queremos participar. Pero, Gonzalo, lo que vemos ahora no es no es esperanzador, porque, por ejemplo, tenemos en este momento las remuneraciones de alta especialización, se le llama, y generalmente estos puestos de remuneraciones elevadas se las dan a los que gestionan, o sea, los que tienen cargo de confianza mayormente, ¿no? Por ejemplo, los burócratas del CONCITEC tienen sueldos elevadísimos, pero los científicos que están en el laboratorio siguen con 3.000, 2.000, 4.000. Hay pues hay administrativos, gerenciales de economía del ministerio que también ganan una cosa muy elevada. Es decir, todavía aparentemente no se presta valor a los que realmente están investigando, inventando, produciendo ciencia. ¿Qué pasa? ¿Cuál es digamos, el bloqueo que tienen los políticos para comprender el valor del conocimiento? Yo creo que hay un tema de reforma del Estado. Tú estás planteando el tema meritocrático. Quiere decir la escala de las carreras, en ellos la del investigador, en las cuales debe articularse la función, el perfil de lo que uno quiere para el trabajo del investigador con la remuneración. Porque es evidente que en esta escala progresiva, con mecanismos que debieran ser públicos, de ascenso, primero de selección, de nombramiento, de ascenso, y luego de administración de estas carreras, debe haber un acuerdo entre lo que uno hace y lo que uno gana. Lo que hemos vivido en la situación universitaria, no hemos llegado a ganar 5 centavos de sol como sueldo básico por el horroroso desempeño de la gestión pública en un periodo. Sabemos perfectamente que la única manera de multiplicar la productividad del esfuerzo científico es haciendo que los científicos, los tecnólogos, en fin, los innovadores, se concentren en su tarea. Y la única manera de concentrar su tarea es que ganen lo que le permite vivir a él, a su familia y desarrollarse hacia el futuro. Entonces, esto es una, creo, comprensión que se... Pero la pregunta que tengo es ¿por qué hay ese bloqueo? Porque aparentemente hemos hablado ya 40 años. No hay forma. Se está abriendo reformas, yo creo que son que esperar. Por ejemplo, la reforma en materia de la enseñanza. Hay una nueva ley para el magisterio, ¿no? Una ley meritocrática, tiene sus luces y sombras, pero grosso modo lo que significa es que va a haber procesos públicos, selección, de nombramiento y desarrollo de la carrera. En otras dimensiones, en la universidad, en algunas universidades públicas, algunas, desafortunadamente no todas, hay un cierto intento de ganar a través de un proyecto de investigación, etcétera, estas posibilidades. Pero lo otro ha sido pues una decepcionante gestión de la vida política de los líderes que no han comprendido
que en la ciencia, la tecnología e innovación está el resorte nuclear, fundamental, el que da impulso a un país hacia el futuro. Y esto no es declaración, esto es lo que la historia nos enseña, la historia de las revoluciones industriales, la historia de las revoluciones tecnológicas. Son datos concretos, empíricos. Toffler los escribe en su libro, ¿no es cierto? Porter viene y nos los tiene en la cara y nos dicen, ¿saben qué, peruanos? Hacer clúster significa ciencia, tecnología e innovación y valores agregados a partir de esos criterios. Las experiencias de los países, Corea del Sur, que era igual al Perú hace 40 años, hoy día Corea del Sur nos vende sus carros, nos vende sus electrodomésticos, nos entrega una serie de productos que totalmente a las posibilidades que nosotros tuvimos de hacerlos en el momento en que cerramos. Cerramos laboratorios, pero no te olvides, cerramos ensambladoras de carros, cerramos ensambladoras de electrodomésticos, de televisores, cerramos la industria de electrónica, cerramos nosotros mismos las posibilidades, ¿no?, de ponernos... Se nos acabó el tiempo, Gonzalo, desafortunadamente, pero me entero ahora que tú enseñas en la UNI. Sí, claro. Y además te voy a comprometer, espero que no te niegues, todos los jueves a las 6 de la tarde los científicos e ingenieros se reúnen donde tú hablaste, en el CETIC, que hay robótica y todo, para escuchar a los líderes en ciencia y tecnología de qué cosa hacer para que la ciencia y la tecnología eleve el nivel de vida de los peruanos, para que el Perú crezca, para que los científicos se dediquen a lo que deben dedicarse, los ingenieros también, una especie de incentivo a la juventud. Espero pues que nos puedas acompañar este jueves. Bueno, yo dicto clase al costado de la gran biblioteca modernísima que hemos construido en la UNI y que son recursos de todo el país. Bueno, amigos, los esperamos entonces este jueves a las 6 de la tarde en el CETIC en la UNI para escuchar en directo a Gonzalo García, quien va a extender su exposición. Y no se olviden también que el 15 de junio se vence el plazo para presentar trabajos en el Encuentro Científico Internacional, www.encuentrocientificointernacional.org. 4 segundos, amigo, para... Felicitación a la ESI, esperamos que sea tan exitosa como los años anteriores, y a ustedes por este magnífico esfuerzo, que además tiene un semillero que conocemos y que es un valioso concurso a la fundación de la ciencia en el Perú. Muchas gracias, amigos, y con ustedes hasta un próximo encuentro con la ciencia.